Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Querido Samuelsen, cuando colocaste ese monumento solicitando honores imperiales ante mí, el tono fue amable hasta rozar la crueldad. Charlotte, siempre has comprendido el panorama general y has sido la más virtuosa. Me ha seguido durante muchos años, soportando innumerables agravios. Le debo un estatus digno. Presentaré este memorial mañana. De ahora en adelante, deben tratarse como hermanas y como iguales. ¿No sería maravilloso? Un trato igualitario. Soy la hija legítima del duque Heu, la querida sobrina de la actual emperatriz, pero debo tratar como igual a una concubina que ni siquiera puede sentarse en la mesa principal. Miré su rostro iluminado de satisfacción al ver cumplido su deseo. 3 años de mi apoyo y ayuda silenciosa, solo para terminar criando un perro. No lloraré ni armaré un escándalo. Simplemente levanté mi taza de té en silencio, soplé suavemente la espuma y respondí con calma, está bien. Samuel, ¿crees que esto es una victoria para ti y Lucy? Esta es la tumba que he elegido para ti y para toda la familia Sen. Espera, el edicto imperial llegará, pero no será lo que esperas. De hecho, Samuel estaba obviamente muy complacido con mi actitud obediente. La suficiencia en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Charlotte, sabía que eras quien mejor me entendía. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, mostrando intimidad. Levanté mi taza de té evitándolo sin dejar rastro. Su mano se quedó congelada en el aire. Un destello de vergüenza cruzó su rostro, rápidamente cubierto por una alegría aún mayor. Pensó que solo estaba un poco enfadada, nada que afectara el panorama general. Después de todo, a sus ojos, yo, Charlotte Heu, era una dama noble de una familia prestigiosa, con un carácter aristocrático innato. Alguien como yo valoraba la imagen por encima de todo, se preocupaba por el bien común. Mientras me diera una salida, sin duda la seguiría, y seguiría siendo la dama digna y comprensiva de la mansión del marqués Yongnin. Nunca pensó que tal dignidad y comprensión fueran para quienes las merecían, y hacía tiempo que había dejado de serlo. En cuanto a ella, la consolaré. Su temperamento es apacible y débil, necesitará tu tolerancia fraternal en el futuro. Continuó murmurando para sí mismo, empezando ya a pintar una hermosa imagen de armonía fraternal. Bajé la mirada, mis largas pestañas cayeron para ocultar toda emoción en mi mirada. El marqués tiene razón. Mi voz era muy suave, muy firme, sin la menor ondulación. Esta misma calma hizo que Samuel se detuviera brevemente. Quizás esperaba que llorara y me lamentara, que amenazara con suicidarme. Solo entonces sentiría que había elegido a Lucie. Solo entonces podría resaltar su carácter amable y nada competitivo. Por desgracia, lo decepcioné. Se oyeron pasos suaves desde el otro lado de la puerta, con una fragancia tenue y ambigua. Era Lucie. Debió de haber calculado el tiempo, esperando afuera para compartir la victoria. Efectivamente, la cortina de perlas crujió suavemente y Lucie entró con una túnica blanca pálida, su apariencia tan delicada como un sauce al viento. Al ver el monumento conmemorativo sobre la mesa, sus ojos se enrojecieron de inmediato, mirando a Samuel con ojos brillantes llenos de admiración y amor. Mi señor. Su voz se quebró como si recibiera una gracia celestial. Entonces se giró hacia mí, haciendo una reverencia tímidamente. Hermana mayor, yo. Levanté la mano para detenerla. No hacía falta levantarse. Me puse de pie, recorriendo su figura con la mirada con indiferencia antes de posarla finalmente en el rostro de Samuel. Dado que el marqués tiene tan grandes ambiciones, naturalmente debería cumplirlas. Es solo que la enorme mansión de este marqués teme no tener espacio para 2 esposas. ¿Quiere el marqués que me haga a un lado, o prefiere que la señorita Lucie permanezca para siempre como una concubina externa que no puede subir al salón principal? Mis palabras fueron como un balde de agua fría sobre las cabezas de Samuel y Lucie. La expresión de Samuel se tornó fea al instante. Charlotte, ¿qué quieres decir con esto? Lucie también palideció, mirándome con lágrimas en los ojos. Hermana mayor, yo. Yo nunca pensé en competir contigo por nada. Sonreí.
Esa sonrisa no llegó a mis ojos, fría y distante. Nunca lo había pensado. Entonces este memorial solicitando honores imperiales fue idea del marqués. Si de verdad no tienes intenciones competitivas, deberías arrodillarte ahora mismo y rogarle al marqués que retire su mando, en lugar de llevar a cabo esta farsa emocional de amo y sirviente. Lucy se quedó bloqueada por mis palabras hasta que no pudo hablar, solo pudo lanzar miradas suplicantes a Samuel. La paciencia de Samuel finalmente se agotó. «Basta, Charlotte», rugió furioso, «te respeto como la legítima esposa de la mansión, pero eres tan amargada y sarcástica. ¿Qué le falta a ella en comparación contigo? Es gentil y cariñosa a diferencia de ti, que siempre te muestras distante y arrogante. Vine hoy solo para informarte, no para negociar contigo. Honores imperiales, sin duda presentaré la solicitud». Observé su furia, y mi corazón finalmente se enfrió por completo. Sí, para informarme. Durante estos 3 años, confió en el poder de la mansión ducal de mi familia, ascendiendo desde un funcionario menor sin nombre hasta el puesto de marqués Yongnin. Ahora que sus alas han crecido con fuerza, ve a su legítima esposa como una monstruosidad. Repetí esa palabra, esta vez con más calma que antes. Que así sea, que el marqués haga lo que quiera. Solo puedo esperar a ver el resultado. Me di la vuelta sin volver a mirarlos. Gracia. Mi doncella respondió de inmediato y entró. Me había seguido desde la mansión del duque, su mirada solo se posaba en mí. Señorita, la sirvienta preparará el carruaje para regresar a la mansión del duque. Sí. Samuel se quedó atónito, no esperaba que me fuera tan decididamente. ¿Qué planeas hacer? Volver a casa a delatar. Charlotte, no olvides tu estatus, eres nuera de la familia Sen. Me detuve y me giré para mirarlo con la mirada como si estuviera viendo a un payaso saltarín. Samuel, pronto sabrás exactamente de quién soy hija. Dicho esto, no miré atrás y salí. Detrás de mí se oían los rugidos de Samuel y las súplicas caóticas de Lucy. Un buen drama por fin llegaba a su primer acto, y yo era a la vez actor en la obra y quien sostenía la baqueta para tocar el gong inicial. El carruaje partió lentamente de la mansión del marqués Yongnin. Grace me cubrió con una capa, con la mirada llena de preocupación. «Señorita, ¿se encuentra bien?», la interrumpí. «¿Cómo podría no estar bien? Mi corazón ya está muerto, ya no hay más pena». «Señorita, ¿de verdad volvemos a la mansión del duque?». «No». Negué levemente con la cabeza. «Primero vayamos al pabellón del dragón a buscar la horquilla de peonía dorada de Fénix que pedí antes». Grace pareció sorprendida por un momento, pero al instante comprendió mi intención. Esa horquilla era incomparablemente magnífica, elaborada por el mejor artesano del taller imperial, y valía una fortuna. Más importante que su artesanía, solo las damas imperiales de primer rango y las concubinas de alto rango del palacio podían usarla. Originalmente había encargado esa horquilla para celebrar el cumpleaños de mi tía, la actual emperatriz, pero ahora tendría un propósito diferente. «Señorita, ¿quiere usarla mañana cuando mi tía ofrezca el banquete de crisantemos en palacio, convocando a todas las damas imperiales de primer rango?». Dije con indiferencia que como esposa del marqués Yongnin, estaba en la lista de invitados. Los ojos de Grace se iluminaron de inmediato. «Esta sirvienta ahora lo entiende». «Exactamente. Samuel cree que esto es solo un asunto doméstico. Quiero que sepa que el matrimonio de la hija legítima del duque Geu nunca ha sido un asunto familiar, sino un asunto de Estado. Es un territorio prohibido que un marqués Yongnin, de baja estatura, jamás se atrevería a tocar». En el carruaje cerré los ojos para descansar, mi mente daba vueltas, calculando en silencio cada paso. Mientras tanto, la mansión del marqués Yongnin seguramente estaba escenificando un drama diferente. De hecho, mi suposición era correcta. Después de irme, la ira de Samuel se disipó rápidamente gracias a la dulzura de Lucy, transformándose rápidamente en compasión y remordimiento. «Has sido agraviada por tu culpa». La abrazó, lleno de dolor. «Es mi culpa por ser inútil, dejándote sufrir tantos agravios». Lucy se acurrucó contra su pecho sollozando, sus lágrimas empapando su túnica. «No culpes a mi señor, todo es culpa de mi amargo destino».
No soy como tu hermana mayor, noble de nacimiento, capaz de ayudar a mi señor. Solo deseo estar a tu lado, aunque sea anónima y sin estatus, me conformo. Estas palabras impactaron directamente el dolor y el orgullo de Samuel. Lo que más odiaba era que los forasteros dijeran que dependía de mi familia, el clan Heu. Que Lucy se retirara para avanzar solo lo reafirmó en presentar el memorial solicitando honores imperiales para ella, no solo para Lucy, sino para demostrarle al mundo que Samuel tenía la capacidad de conceder toda la gloria a la que amaba. Tranquila, le dio unas palmaditas suaves en la espalda con la voz ronca. De ahora en adelante no permitiré que sufras ni un solo agravio más. No importa si Charlotte está de acuerdo o no. Esta mansión del marqués Yongnin tendrá un lugar para ti tarde o temprano. Mañana presentaré el memorial, en un máximo de 3 a 5 días, se dictará el edicto imperial. Cuando llegue ese momento tú y yo estaremos juntos recibiendo los respetos del funcionario de la corte. A ver quién se atreve a menospreciarte todavía. Lucy se secó las lágrimas y sonrió con los ojos brillantes de esperanza por un futuro brillante. Ya se imaginaba vistiendo túnicas imperiales, hombro con Samuel ante el palacio, imaginando a aquellas nobles damas que una vez la despreciaron teniendo que inclinarse en señal de respeto. Incluso calculó en secreto que tras ser convertida en esposa, lo primero sería trasladar todas las preciosas flores y plantas de mi patio al suyo. La celebración absurda siempre era breve y ridícula. Estaban inmersos en hermosos sueños que ellos mismos habían tejido completamente inconscientes de que la campana del juicio ya había comenzado a sonar silenciosamente. No regresé de inmediato a la mansión. Tras recoger la horquilla en el pabellón del dragón, el carruaje se dirigió directamente a la mansión del duque Heu. Ante la mansión se alzaban imponentes leones de piedra, y sobre las puertas vermellón colgaba la placa imperial que decía, protegiendo a la nación, beneficiando al pueblo. Este era sin duda mi hogar ancestral. Mi padre, el duque Gotumin, ya me esperaba en su estudio. Vestía ropa informal, pero aún así emanaba una imponente dignidad sin ira. Al verme entrar, dijo poco simplemente señalando el asiento frente a él, siéntate. Obedecí y me senté. Después de que Grace sirviera el té y se retirara en silencio, solo mi padre y yo nos quedamos frente a frente en el estudio. Me enteré del asunto de Samuel. La voz de mi padre era firme como una montaña. ¿Cómo piensas manejarlo? No me preguntó si me sentía mal, ni dijo que defendería la justicia en mi nombre. Como sabía que su hija no necesitaba un consuelo tan inútil, le acerqué con cuidado la caja de brocado que contenía la horquilla de peonía fénix. Mañana tu hija quiere usar esta horquilla para asistir al banquete de palacio. La mirada de su padre se posó en el cofre de brocado, con un brillo intenso en sus ojos. ¿Entiendes las consecuencias, niña ingenua? La regañó con suavidad, aunque sin enfado. Que Samuel solicitara los honores imperiales de su esposa ya era un acto contrario al decoro y la jerarquía. Si llevas esta horquilla en palacio, ¿no estarías entregando tu debilidad directamente a los censores? Negué levemente con la cabeza. Padre, tu hija precisamente quiere que aprovechen esta debilidad. Levanté la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Las acciones de Samuel esta vez parecen favorecer a una concubina sobre la esposa, pero en realidad es una provocación pública contra la mansión del duque, contra mi tía la emperatriz, incluso contra todo el sistema ritual imperial. Cree que ahora que goza del favor imperial y ha sido recientemente ennoblecido, su majestad aprobará su petición de mantener la estabilidad de la corte. Apuesta a que la ley no castiga a los nuevos nobles, a que su majestad necesita usar su fuerza para equilibrar las facciones de la corte. Su padre se acarició la barba escuchando en silencio, mientras la aprobación se reflejaba gradualmente en sus ojos. Continúa. Por lo tanto, tu hija no puede llorar ni lamentarse en privado. Eso solo haría que me despreciara más y se convirtiera en el hazmerreír del mundo. Quiero que esto pase de ser un asunto familiar a un asunto de Estado por completo. Cuando lleve la horquilla del Fénix al palacio, los censores seguramente me destituirán. Para entonces, la corte tendrá dos bandos. Uno, la marquesa Yongnin solicitando honores imperiales para su concubina. El otro, la hija legítima del duque violando las normas al usar la horquilla. Al comparar ambos lados, cuál es más pesado o más ligero, quién falta al respeto al soberano y desafía la propiedad, quién es la razón y quién la rectitud, su majestad naturalmente tendrá sus propias balanzas.
Cuando llegue ese momento, si Su Majestad desea castigar, no se centrará solo en Samuel, sino que aprovechará la oportunidad para advertir a las gallinas matando al mono y rectificando la disciplina de la corte. Al terminar, miré a mi padre en silencio. Mi padre permaneció en silencio un buen rato, solo se oía el susurro del viento tras los marcos de las ventanas. Finalmente abrió la boca lentamente. «Has crecido». Su voz transmitía alegría y dolor, y aún más determinación. «¿Pero has pensado en esto? Una vez que la situación comience, tú y Samuel no tendrán vuelta atrás». «Tu hija lo ha pensado con claridad». Respondí con decisión, como si cortara un clavo con hierro. «Desde el momento en que colocó ese monumento ante tu hija, entre él y yo, solo uno puede sobrevivir». Papá se levantó, caminó a mi lado y me dio una suave palmadita en el hombro. «Bien», solo dijo una palabra: «adelante, hazlo todo. La mansión del duque siempre te respaldará. Mañana presentaré personalmente una petición para entrar al palacio y ver a tu tío». «Tío». La persona que mencionó mi padre era el actual Su Majestad. De repente mi corazón se calentó y mis ojos se humedecieron ligeramente. Este era mi mayor apoyo. ¿Qué era alguien como Samuel, que era una mansión bostezante de un marqués menor? En este juego del reino, ni siquiera era considerado una pieza de ajedrez. Él no era más que esa piedra insensata sacrificada en el juego. Al día siguiente, cuando aún amanecía, ya me había despertado para vestirme y maquillarme. Grace me ayudó a ponerme la túnica ceremonial escarlata de una dama imperial de primer rango. Capa tras capa de faldas, extendiéndose como una peonía floreciente en su máximo esplendor. Mi apariencia estaba exquisitamente maquillada, con delicadas cejas y ojos de fénix, digna y absolutamente hermosa, nada diferente a mis anteriores entradas al palacio para banquetes. Hasta el último paso, Grace abrió la caja de brocado y colocó solemnemente la horquilla dorada de peonía fénix en mi moño. Las alas del fénix se extendían como si estuvieran a punto de alzar el vuelo, y su pico albergaba perlas luminosas que brillaban con intensidad. En el espejo mi rostro reflejaba serenidad, pero mis ojos reflejaban una determinación sin precedentes. La túnica ceremonial escarlata, combinada con la horquilla que violaba las normas, creaba un corazón, una belleza conmovedora que conmovía las almas, a la vez que emanaba un aura de jade quebradizo y piedra quebradiza, sin escatimar en la vida misma. «Señorita, ¿de verdad quiere hacer esto?» La voz de Grace tembló levemente. «Ya está todo listo, ¿cómo podemos volver atrás?» Me puse de pie, ajustándome las mangas. «Vamos». El carruaje de la mansión ya estaba preparado. Al salir, no molesté a nadie. Samuel probablemente seguía inmerso en sueños de gloria con su Lucy. El carruaje avanzaba lentamente hacia el palacio imperial. Durante el camino mi corazón se sentía tan tranquilo como el agua de un lago otoñal. Sabía que después de hoy, la capital sin duda sería azotada por tormentas. También sabía que rompería por completo con ese matrimonio de 3 años que parecía glorioso, pero que en realidad era como una prisión. Sin apego, solo liberación. Ante las puertas del palacio, muchos carruajes de diversas mansiones ya se habían detenido. Al ver mi carruaje, varias damas nobles conocidas se acercaron a saludarme. «Hermana Geu, hoy luce radiante». La esposa del ministro de personal sonrió. «¿Verdad? Este atuendo te hace aún más distinguida y destacada». La esposa del viceministro de guerra también intervino. Las miradas de las damas se posaron rápidamente en la magnífica horquilla que llevaba en el pelo, y al instante todas sus sonrisas se congelaron en sus rostros. La atmósfera pareció congelarse en ese instante. Todas estas damas eran hijas de nobles de prestigiosas familias de los aposentos interiores. ¿Cómo no reconocerían lo que representaba el estilo de esta horquilla? Conmoción, sospecha, luego indagación y distanciamiento. Las damas no lo demostraron, pero en silencio retrocedieron medio paso, ampliando la distancia que me separaba. Solo pude sonreír fríamente para mis adentros. Ese era precisamente el efecto que buscaba. Quería que el mundo entero viera que yo, Charlotte, me había vuelto loca, llevada a la locura por mi propio esposo, la marquesa Yongnin Samuel. Si la hija legítima del duque Geu, la querida sobrina de la emperatriz, era llevada al límite, lo que pudiera hacer era impredecible para cualquiera.
Y esta imprevisibilidad fue la gota que colmó el vaso y aplastaría a Samuel. Ignoré las miradas extrañas a mi alrededor, manteniendo la espalda erguida como un pino, con el cuerpo agarrado por la gracia, caminando paso a paso hacia las majestuosas puertas del palacio. Los guardias en las puertas del palacio y los eunucos revisando las invitaciones. Al ver la horquilla de fénix en mi cabello, sus expresiones cambiaron drásticamente. No se atrevieron a detenerme, pero tampoco se atrevieron a no detenerme. Finalmente un eunuco supervisor apretó los dientes y dio un paso al frente. Marquesa, este asunto. Su voz ya temblaba. Lo miré con indiferencia. El banquete lo había organizado Su Majestad la Emperatriz. Esta dama ha recibido órdenes de asistir. ¿Tiene alguna objeción? Mi voz no era fuerte, pero tenía una autoridad que impedía que la gente se atreviera a contradecirme. Este era el porte de la hija legítima de un duque, grabado en mi ser desde la infancia. Mi mirada hizo sudar frío al eunuco, que ya no se atrevía a decir una palabra más. No me atrevo. Por favor, entre, mi señora. Hizo una profunda reverencia, abriéndose paso. Miré al frente sin inclinarme ni ladearme, cruzando el umbral hacia el profundo palacio. Comprendí claramente que desde el momento en que puse un pie en las puertas del palacio, toda la partida de ajedrez estaba en mis manos. Samuel, la partida que preparaste era demasiado pequeña, tan pequeña que no me molesté en colocar una sola pieza en tu tablero. Mi campo de batalla es la corte imperial, el corazón del emperador. El palacio de la ceremonia del Fénix ya estaba magníficamente decorado, y dulces risas y conversaciones resonaban por todas partes. La emperatriz, mi tía, se sentó majestuosamente en el asiento principal, con la corona de fénix y envuelta en túnicas carmesí, su porte digno y noble era incomparable. Entré lentamente en el salón, observando la respetuosa etiqueta de la corte. Su súbdito del clan Geu rinde homenaje a Su Majestad la Emperatriz. Que Su Majestad disfrute de 10.000 bendiciones y paz dorada. En cuanto aparecí, el ambiente originalmente animado de la sala se sumió en un silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron como imanes en la horquilla de fénix que llevaba en el pelo. Asombro, desdén, desparpajo, todo tipo de emociones estaban presentes. La expresión de la emperatriz también se ensombreció levemente. Su Majestad me miró con emociones complejas reflejadas en sus ojos, ira por mi negativa a contraatacar, y también un profundo y persistente dolor. Lady Geu, levante la cabeza. La voz de la emperatriz no denotaba alegría ni ira. Obedecí y levanté la cabeza, sosteniendo con calma su mirada. ¿Sabes cuál es tu crimen? La voz de la emperatriz se volvió severa de repente. Me enderecé y respondí con claridad, su súbdita conoce su crimen. Conociendo su crimen, ¿por qué se atreve a cometerlo? ¡Qué atrevimiento de Lady Geu! Llevar la horquilla de fénix es un acto de transgresión de las normas. ¿A qué te refieres con la autoridad y la dignidad imperial? Antes de que la emperatriz pudiera hablar, la consorte Su, quien nunca había favorecido la mansión del duque, la interrumpió con una reprimenda. Ante el sobresalto de alguien, los demás comenzaron a susurrar y a discutir. ¿No está loca esta marquesa Yongnin? Confiar en la mansión del duque y en el favor de la emperatriz es una auténtica locura. Esta vez sí que hay un buen espectáculo, atreviéndose a enfrentarse a Su Majestad la emperatriz. Veamos qué le sucede. Ignoré sus palabras, solo miré fijamente a la emperatriz. Le informo a Su Majestad que su súbdito ha violado las normas y acepta el castigo con gusto. Pero tu súbdito se atreve a preguntar, entre mi crimen y el de la marquesa Yongnin Samuel, ¿cuál es más grave? En cuanto pronunció estas palabras, todo el salón se estremeció. Los ojos de fénix de la emperatriz se entrecerraron levemente. ¿Qué quieres decir con esto? Saqué de mi manga una copia manuscrita de un memorial. Era el memorial que ya había ordenado copiar. Precisamente la petición que Samuel había presentado a la corte solicitando honores imperiales para Lucy. Reportando a Su Majestad, este es el memorial presentado por el esposo de su súbdito, el marqués Yongnin Samuel, en la corte de ayer por la mañana. Solicitó a Su Majestad que se le otorgara a la señorita Lucy Liu, en su mansión, el título de esposa igualitaria con honores imperiales de tercer rango. Levanté la copia en alto, mi voz, aunque no muy alta, resonó con claridad en todo el palacio de la ceremonia del Fénix.
Conmoción, el salón entero estalló en caos. Solicitar honores imperiales para una esposa igual a él era algo tan absurdo que nunca antes había sucedido. Aunque la gran dinastía Chu llevaba 100 años establecida y existía el título de esposa igual a él, nunca había existido un precedente de solicitar honores imperiales para una esposa igual a él. Esto no solo fue una bofetada para mí como esposa legítima, sino también una violación del sistema ritual establecido desde la fundación de la nación. Comparado con el delito de engañar al soberano, despreciar las leyes ancestrales y las instituciones dinásticas, y sacudir los cimientos mismos del Estado, ¿qué significa que yo lleve una horquilla de fénix? El rostro de la consorte se alternaba entre la palidez y el rubor, incapaz de hablar, y aquellas damas nobles que solo habían venido a presenciar el espectáculo también se retiraron la fruta desmoronada del rostro. Finalmente comprendieron que no estaba loca, sino que había venido a presentar acusaciones de la manera más feroz y decisiva. La emperatriz me miró, su severidad se desvaneció poco a poco, reemplazada por profundos suspiros y una suave compasión. Tomó la copia manuscrita y la leyó velozmente con las manos temblorosas de ira. ¿Cómo se atrevía Samuel a hacer eso? La emperatriz, furiosa, golpeó el memorial con fuerza sobre la mesa. ¿Cómo trata este palacio, la mansión del duque, la dignidad de su majestad? ¿Cómo qué exactamente? Por favor, calme su ira, su majestad. Me arrodillé. Mi voz permaneció tan tranquila como antes. La violación de las normas por parte de su súbdito hoy no fue con la intención de ofender a su majestad. De hecho fue porque Samuel me presionó demasiado, y su súbdito se retiró a un callejón sin salida. En lugar de pelear en casa con una humilde concubina sin éxito, solo para convertirse en el hazmerreír de la capital, es mejor dejar el asunto sobre la mesa. Humildemente solicito a su majestad que haga justicia a su súbdito y al gran sistema ritual Su. Cada palabra resonó como campanas de bronce en el gran salón. Ya no se trataba de la queja de una sobrina a su tía, sino de la acusación de la hija de una prestigiosa familia a la emperatriz de la nación sobre un incidente capaz de sacudir los cimientos mismos de la ley estatal. La emperatriz respiró hondo, apoyándose en la mano de una doncella del palacio para levantarse. Caminó delante de mí, ayudándome personalmente a ponerme de pie. Buena niña, juzgué mal a la persona, dejándote sufrir tales agravios. Su mano agarró la mía con fuerza. No te preocupes, este palacio no dejará este asunto en paz. Tu crimen de llevar la horquilla de Fénix, este palacio lo registrará temporalmente y lo resolveremos juntos cuando todo concluya. Se giró para dirigirse a todas las damas nobles presentes en el salón, con la voz fría como la escarcha de una noche de invierno. El banquete de crisantemos de hoy termina aquí. Sirvientes, preparen el palanquín imperial para dirigirse al Palacio Kyongin. Este palacio desea preguntar personalmente a su majestad qué calibre de joven talentoso es este marqués Yongnin que ha robado, para atreverse a menospreciar las normas y leyes familiares. Al observar la furiosa partida de la emperatriz, supe que había dado el primer paso en mi partida de ajedrez. Samuel, creías que ese monumento era una escalera para elevarte al cielo, pero no sabías que era precisamente el amuleto de la muerte que te conducía al inframundo. Estudio imperial del Palacio Kyongin. El monarca del Gran Chu, mi tío, su majestad el emperador Zendi, revisaba los memoriales. A su lado se encontraba el eunuco jefe Li Diquan, un veterano del palacio y confidente de la emperatriz. Informando a su majestad, el duque Geu solicita audiencia. Li Diquan anunció en voz baja. El emperador Zendi levantó la cabeza de la montaña de monumentos, frotándose las sienes. Convocadlo. Padre, el duque Geu Tumin, con elegantes ropajes de corte, entró lentamente. Su súbdito Tumin rinde homenaje a su majestad. Querido ministro, por favor, levántese. El emperador Zendi dejó su pincel vermellón. ¿Entras en palacio por asuntos militares del norte? Padre negó con la cabeza. Tu súbdito entra hoy en palacio por asuntos familiares. Oh, el emperador Zendi se sorprendió un poco. Los asuntos familiares del querido ministro requieren que me moleste. Su padre suspiró suavemente y sacó un recordatorio de su manga. A diferencia de la copia que llevaba, este era el memorial original presentado por Samuel. De alguna manera, mi padre lo había interceptado de la oficina de comunicaciones. Ruego a su majestad que lo examine.
El emperador Zendi recibió el memorial y tras echarle un vistazo, su expresión se ensombreció al instante. Indignante. Furioso lo arrojó con fuerza sobre el escritorio del dragón, con su rostro imperial lleno de furia. Solicitando honores imperiales para una esposa igual, ¿ha comido este Samuel hígado de tigre y hiel de oso? Lo infecto como marqués Yongnin para que comparta las preocupaciones de la nación, no para que altere la disciplina de la corte, provoque las instituciones dinásticas y desprecie las leyes estatales. Padre se inclinó en silencio a un lado, sin decir palabra. En ese momento comprendió con claridad que su majestad necesitaba una vía de escape para su ira. El emperador Zendi caminaba de un lado a otro en el estudio imperial, con el pecho agitado por la rabia. ¿Por quién toma a Charlotte, por quién toma la mansión del duque y por quién nos toma a la emperatriz y a mí? Yo mismo arreglé su matrimonio hace años, ¿qué funcionario civil o militar no lo sabe? Sus acciones hoy no difieren en nada de abofetearme directamente en la cara. La furia en el corazón del monarca no se debía solo a la falta de respeto de Samuel, sino más profundamente a que la autoridad imperial estaba siendo desafiada. Samuel era un nuevo noble promovido personalmente por su majestad, originalmente utilizado para frenar a los poderosos clanes de larga data, sin embargo, ahora esta pieza de ajedrez se atrevía a soñar con volcar el tablero, presionando a quien lo controlaba. Creía que cuando sus alas crecieran por completo, cuando el favor imperial fuera profundo, podría actuar con temeridad. Estaba poniendo a prueba los límites del poder imperial, y los límites del Hijo del Cielo eran algo que nadie podía tocar. Justo entonces llegó un anuncio del exterior: Su Majestad la emperatriz había llegado. Las llamas de la ira aún no se habían calmado cuando la emperatriz, con un aura de furia fría, entró directamente en el palacio. Al ver que su padre también estaba allí, no mostró sorpresa. Su Majestad. La emperatriz se arrodilló para saludar formalmente, con las comisuras de los ojos enrojecidas. La sobrina de su súbdito, hoy en el palacio de la ceremonia del Fénix, lució una horquilla de fénix, excediendo las normas para el banquete. Su súbdito falló en su guía y solicitó el castigo de su majestad. Nunca mencionó a Samuel, solo habló de mi crimen. Esta era precisamente la forma más sofisticada de presión. El emperador envió a su amada emperatriz sufrir agravios, y al pensar en ese absurdo monumento, la furia en su corazón se intensificó aún más. Rápidamente se adelantó para ayudarla a levantarse. Emperatriz, ¿qué te importa este asunto? Es ese Samuel que no tiene límites, que se excede con su intimidación. Se giró bruscamente para mirar a Lidequan, con voz fría como el hielo. Lidequan, toma nota de mi decreto. El marqués Samuel, el bostezante que prefiere a su concubina sobre su esposa, falto de virtud, que administra el hogar sin disciplina y que atenta contra la dignidad de la corte, queda destituido de su cargo como director de la Academia Anlin, multado con 1 año de salario y recluido para reflexionar. El memorial que presentó es absurdo e irrazonable, y rechazado de inmediato. Además, se ordena a la oficina de personal que distribuya el texto completo de este memorial entre los 6 ministerios y 9 ministros, como advertencia para todos los funcionarios. Estos pocos decretos imperiales ya constituían un castigo extremadamente severo. Despojarlo del puesto de director de la academia no era diferente a cortarle el camino al ascenso. La multa salarial de 1 año supuso un duro golpe económico, y la circulación del memorial por los 6 ministerios fue una humillación pública, lo que le aseguró que nunca más podría alzar la cabeza en los círculos oficiales. Sin embargo, la emperatriz negó suavemente con la cabeza. Majestad, ¿esto es todo? Su voz, aunque suave, pesaba 1000 libras. Esa niña, Charlotte, tiene un carácter testarudo. Samuel la humilló tanto que ya pensaba en buscar la muerte. Si su súbdito no la hubiera detenido hoy, me temo que ya habría derramado sangre en el palacio de la ceremonia del Fénix para demostrar su inocencia. Naturalmente estas palabras fueron algo exageradas, pero su majestad las creyó. O quizás estaba dispuesto a creer, porque necesitaba una razón suficiente para abordar este asunto a fondo, tanto para tranquilizar la mansión del duque como para preservar la dignidad de la familia imperial. Miró a la emperatriz y luego al duque, quien permanecía en silencio junto a ellos. Comprendió que si no les daba una explicación satisfactoria, este asunto no podría terminar. Tras reflexionar brevemente, un destello de determinación cruzó la mirada del emperador Zendi. Lidequan tomó nota de un decreto imperial adicional.
La esposa del marqués Yongnin, Lady Heu Charlotte, nacida en una familia prestigiosa, poseía una virtud, talento y belleza intachables, un verdadero modelo para la mujer. Sin embargo, su incompetente esposo le causó graves daños físicos y mentales, lo cual me parece lamentable. Me solidarizo con el sufrimiento de Lady Heu, y le concedo el divorcio del marqués Yongnin. Además, Lady Heu ya no es la esposa de la mansión del marqués, sino una noble hija de la mansión del duque. Ahora la investiré como princesa del condado de Anning, otorgándole una residencia independiente en la capital, concediéndole 1000 toallas de oro y 100 rollos de seda. Apenas se emitió este decreto, incluso Lady Quan se quedó boquiabierto. Esto ya no era simplemente castigar a Samuel, sino despojarlo sistemáticamente de su carne y sus tendones. Concederle el divorcio le hizo perder a su mayor apoyo. Concederme el título de princesa del condado me otorgó honores muy superiores a los de la esposa de un marqués. Concederme una mansión de oro y plata fue permitirme partir en gloria, sin llevarme ni una pizca de nube, sino llevándose consigo toda la base de la supervivencia de Samuel. ¡Qué refrescante, qué decisivo! La emperatriz finalmente mostró satisfacción en su rostro. Miró a su padre y ambos se arrodillaron juntos. Su Majestad es sabia, su súbdito agradece la gracia imperial de su Majestad. En el estudio imperial, todo estaba decidido, mientras que en la mansión del marqués Yongnin, Samuel y Lucy aún esperaban con ansias la feliz noticia que los elevaría a las nubes. Al regresar del palacio, no regresé a la mansión del marqués, sino que fui directamente a la residencia separada que me habían preparado. Era una mansión de 3 patios ubicada en el Mar del Este, la zona más tranquila de la capital, con un elegante paisaje y una decoración exquisita. Comparado con el ruido de la mansión del marqués, este lugar realmente se sentía como un hogar. Gracie ordenaba a los sirvientes que limpiaran los patios y ordenaran las habitaciones, todo en perfecto orden. Me senté en el cálido pabellón, contemplando las primeras flores de ciruelo que empezaban a florecer fuera de la ventana, con el corazón más tranquilo que nunca. Sabía que el decreto imperial pronto llegaría a la mansión. Incluso podía imaginar lo espectaculares que serían las expresiones de Samuel y Lucy al recibirlo. En ese momento, la mansión del marqués Yongnin se llenó de un ambiente jubiloso. Samuel ya se había puesto la elegante túnica nueva de la corte del marqués, paseándose de un lado a otro por el vestíbulo, con un rostro que reflejaba una emoción y una anticipación indisimuladas. Lucy también se había puesto una túnica nueva, aplicándose ligeramente polvos y rubor. Su semblante reflejaba timidez y expectación. Se apoyó en Samuel con voz suave como la seda. «Mi señor, ¿cuándo cree que llegará el decreto imperial?» Samuel la abrazó sonriendo con plena confianza. «Pronto, muy pronto. Ya he organizado todo en palacio, en cuanto haya noticias, se transmitirán de inmediato. Su Majestad siempre me ha tenido en gran estima. Un asunto tan insignificante sin duda será aprobado. Ten paciencia un poco más, pronto serás la esposa legítima de un marqués, tanto de nombre como de hecho». Lucy hundió la cabeza en su pecho, respondiendo suavemente con alegría. «Mi señor, después de que se emita el decreto imperial, ¿deberíamos celebrar un banquete invitando a todas las esposas de la capital a reconocernos?» «Es natural». Samuel rió a carcajadas. «Quiero que toda la capital sepa que la persona a quien Samuel más ama eres tú, Lucy». Pintaban perspectivas de futuro, soñando con riqueza y gloria. Los sirvientes de la mansión, hábiles para leer la dirección del viento, al ver que la señorita Lucy estaba a punto de ser elevada, compitieron para rodearla y halagarla. «Felicidades, Lady Lucy». «Felicitaciones, Lady Lucy». El título Lady Lucy resonaba constantemente, entristeciendo a Lucy hasta las nubes. Incluso había empezado a considerarse la señora, dirigiendo con destreza los asuntos del hogar. La residencia oeste donde vive Lady Go debería ser vaciada. Traslada todas esas preciosas flores y plantas a mi patio, y también deberías entregarme las llaves del tesoro para que las administre. El mayordomo era un anciano honorable que aún conservaba cierta lealtad, y al oír esto mostró dificultad. «Señorita Lucy, este asunto aún no se ajusta al reglamento. La señora aún no se ha ido». El rostro de Lucy se ensombreció de inmediato. «¿Cómo me llamas?» «Dentro de poco seré igual a la esposa legítima. Una simple sirvienta como tú se atreve a cuestionar mis órdenes».
Samuel, a su lado, no solo no la detuvo, sino que sintió que Lucy tenía el porte de una amante. «Haz lo que dice». Él hizo un gesto con la mano. «De ahora en adelante todos los asuntos de la casa están bajo su autoridad». El mayordomo no se atrevió a decir más, solo hizo una reverencia y se retiró con el corazón lleno de una tristeza infinita. Sabía que esta mansión estaba acabada. Justo cuando la mansión seguía celebrando ruidosamente, las grandes puertas se abrieron de golpe, empujadas con fuerza por alguien. Un joven mensajero entró corriendo, dando tumbos con el rostro lleno de pánico. mi señor, se acabó». Samuel estaba en el colmo de su emoción cuando esta interrupción lo hizo fruncir el ceño con desagrado. «¿Pánico por qué? ¿No son solo los de palacio los que llegan?». Pensó que había llegado la buena noticia. El joven sirviente jadeó, tartamudeando. «Son los de palacio los que llegan, es el eunuco jefe Lidequan en persona, y trae toda su indumentaria ceremonial». «¿Qué?». Samuel y Lucy quedaron atónitos al mismo tiempo. Lidequan, ¿no era el eunuco jefe más cercano a su majestad? ¿Por qué un decreto imperial ordinario lo obligaría a presentarse personalmente con sus atuendos ceremoniales? Una oleada de inquietud los invadió de inmediato. Samuel se obligó a mantener la calma y preparó rápidamente el altar del incienso para recibir el decreto imperial. Sacó el cubo, se enfrentó a Lucy y corrió apresuradamente hacia el patio delantero. Vieron estandartes ondeando a las puertas de la mansión, imponentes atuendos ceremoniales. Lidequan vestía impecables ropas oficiales, con expresión fría, de pie en el centro con docenas de jóvenes eunucos detrás de él, cuya presencia era abrumadora. La gente común que había oído la noticia y acudido a presenciar la conmoción los había rodeado en círculos. Esta formación parecía dar buenas noticias. Más bien, parecía venir a una ejecución. Poco a poco, el corazón de Samuel se desmoronaba. Samuel condujo a Lucy y a todos los sirvientes de la casa a arrodillarse ante el altar del incienso, con el corazón latiendo como tambores de guerra. No se atrevió a levantar la cabeza para mirar la expresión de Lidequan, solo se atrevió a postrarse profundamente. Lidequan se aclaró la garganta ligeramente, su voz aguda y autoritaria resonó por toda la mansión del marqués Yongnin. «El decreto imperial ha llegado». Abrió el pergamino de seda amarilla que tenía en las manos y comenzó a leer en voz alta. «Por mandato celestial, el emperador decreta. El marqués Yongnin Samuel, que prefiere a su concubina a su esposa, carece de virtud, administra el hogar sin disciplina, menoscaba la dignidad de la corte». Tan solo la primera línea fue como un trueno en un cielo despejado que impactó directamente en la cabeza de Samuel, quien quedó completamente aturdido. Preferir a la concubina sobre la esposa, carecer de virtud, lo describía así. ¿Cómo era posible? Lucy a su lado, temblaba aún más asustada, casi desplomándose al suelo. La multitud circundante estalló en susurros conmocionados y discusiones estridentes. La voz de Lidequan continuó sin pausa. «Recuerdo sus méritos pasados y no soporto castigarlo severamente. Despojado de su puesto como director de la Academia en Lon, multado con 1 año de salario, confinado para reflexionar, despojado de su puesto, ante los ojos de Samuel, el cielo y la tierra giraban violentamente. El puesto de director de la Academia en Lon era su fundamento, el símbolo de su reputación y poder. Perder este cargo a pesar de que aún conservaba el título de marqués, era simplemente un título vacío sin autoridad real. Su memorial solicitando honores imperiales para una esposa igual a él fue verdaderamente absurdo y rebelde, descaradamente presuntuoso. Lo rechazo y simultáneamente ordeno a la oficina de personal que copie este memorial para su distribución entre los 6 ministerios y 9 ministros, para que todos los funcionarios lo tomen como una advertencia, para que no imiten a esos arrogantes alborotadores». ¡Bum! La cabeza de Samuel explotó por completo, rechazada, circuló por los 6 ministerios y la acusaron de ser un alborotador. Cada palabra y frase ardía como hierro candente quemándole la cara, el honor. Se acabó, su vida entera había terminado. De ahora en adelante se convertiría en el hazmerreír de todo el Gran Chucourt, en un ejemplo negativo que pasaría a la posteridad. No entendía cómo había llegado a esto. Su Majestad lo había apreciado mucho antes. ¿Podría ser Charlotte? Era ella, debía ser ella, quien había entrado en palacio a acusar, esa mujer malvada.
Estaba a punto de levantar la cabeza para maldecir cuando oyó la voz de Ledequan resonar una vez más. Solo que esta vez el tono se había suavizado considerablemente. Aún hay otro decreto imperial para Lady Heu. Ledequan hizo una breve pausa, su mirada profunda recorrió a la multitud como si buscara algo. Pero yo no estaba allí. Se aclaró la garganta de nuevo con un tono completamente diferente, respetuoso y solemne, leyendo lentamente el segundo decreto. Por mandato del cielo, el emperador decreta. La esposa de la marquesa Yongnin, Lady Heu Charlotte, nacida en la mansión del duque, era hija de una noble familia prestigiosa, de carácter maduro y virtuoso con una virtud, un discurso, una apariencia y un talento perfectos. Un verdadero modelo para la mujer. Sin embargo, su incompetente esposo, de voluntad vacilante, le causó a Lady Heu años de ansiedad, agotando tanto física como mentalmente. La emperatriz y yo sentimos mucho dolor al escuchar esto. Para compadecerme del sufrimiento de Lady Heu y elogiar su noble carácter, he deliberado y promulgado especialmente este decreto. Concedo a la esposa de la marquesa Yongnin, Lady Heu, el divorcio de la marquesa Yongnin Samuel. Samuel levantó la cabeza de golpe con los ojos llenos de terror. Su Majestad les concedía el divorcio. Imposible, no podía perder a Charlotte, no podía perder el apoyo de la mansión del duque. Estaba a punto de hablar cuando las siguientes palabras de Ledequan le cortaron todas las vías de escape. Lady Heu Charlotte, tras abandonar la mansión de la marquesa, sigue siendo una noble hija de la mansión del duque, lo cual me complace enormemente. La otorgo especialmente como princesa del condado de Anning 300 casas, además de la elegante residencia de tranquilidad en la capital, 1000 cuentos de oro, 100 rollos de seda y un par de cetros de jade Roui. Que la princesa del condado de Anning viva de ahora en adelante sin preocupaciones, en paz para siempre. Tras la lectura de ambos decretos imperiales ante las puertas de la marquesa Yongnin, reinó un silencio sepulcral. Todos quedaron atónitos ante este cambio trascendental. El primer decreto arrojó a Samuel del 9º cielo directamente al abismo del infierno. El segundo decreto elevó a la esposa legítima que había rechazado a alturas sin precedentes. Divorciada, pero aún con el título de princesa del condado, ¿qué nivel de favor imperial era este, y qué nivel de vergüenza el suyo? Esto anunciaba al mundo que lo que tú, Samuel, no quieres es precisamente la perla en manos mías y de la emperatriz. Samuel, eres ciego e insensato, destruyendo personalmente tu propia empresa. No, esto no es real. Lucy fue la primera en desplomarse. Gritó una vez poniendo los ojos en blanco antes de caer inconsciente al suelo. Samuel sintió como si le hubieran drenado toda la vitalidad, postrándose en el suelo con el rostro ceniciento. Estaba acabado, de verdad acabado. Ledequan lo miró con frialdad, enrollando el decreto para entregárselo al mayordomo, que permanecía aturdido como una estatua. La marquesa Samuel recibió el decreto. Su voz denotaba desprecio y desdén. Ah, casi lo olvido. Ledequan fingió recordar algo de repente, golpeándose ligeramente los labios con el batidor. El decreto declara que la señora Heu Nuo, princesa del condado de Anning, se ha divorciado de usted. No tienes derecho a recibir este decreto. Debemos ir a la elegante residencia de la tranquilidad para felicitar personalmente a la nueva princesa del condado. Dicho esto, no le dedicó ni una sola mirada a Samuel, girándose para encabezar la procesión ceremonial entre las miradas aterrorizadas de la gente, dejando solo a Samuel y una escena de desolación que nadie pudo limpiar. Mientras esas palabras resonaban como cánticos demoníacos en su cabeza, la princesa del condado de Anning se divorció. Un chorro de sangre fresca brotó de la garganta de Samuel mientras caía inconsciente al suelo. Recibí el decreto imperial en el gran salón de la elegante residencia de la tranquilidad. Ledequan me entregó personalmente el decreto. Su rostro resplandecía con una cálida sonrisa, como la brisa de primavera. Felicidades, princesa del condado. Felicidades, princesa del condado. A partir de ahora eres libre. Ya nadie puede hacerte sufrir agravios. Sonreí con serenidad, mirando a Grace con sutileza. Grace comprendió de inmediato y se adelantó para entregarle a Ledequan una pesada bolsa de brocado. Muchas gracias al jefe eunuco por organizar este viaje, ha trabajado duro. Ledequan sopesó la bolsa de plata en su mano, su sonrisa se volvió aún más sincera. La princesa del condado es muy amable,
todo esto es responsabilidad de este sirviente. Su Majestad y Su Majestad siempre recuerdan con cariño a la princesa del condado, instruyéndoles a descansar y recuperarse en paz, a no dañar su cuerpo ni su mente por personas indignas. Entiendo. Asentí suavemente. Muchas gracias por la gracia imperial de Su Majestad y Su Majestad. Tras despedir a Lidequan, miré el decreto en mis manos con el corazón en calma. Ser princesa del condado fue una alegría inesperada que superó mis expectativas. Pensándolo bien, debe ser que la emperatriz, afligida por mí, había solicitado este favor imperial en mi nombre. Con este estatus, ya no era Lady Heu quien dependía de su esposo, sino Charlotte, princesa del condado de Annin del Gran Chucourt. Señorita, no princesa del condado. Las lágrimas de Grace fluían ardientes, conmovidas indescriptiblemente. Viv finalmente escapó del mar de sufrimiento. Le di una palmadita suave en la mano. No te apresures, esto es solo el principio. ¿Qué? Grace parecía confundida. Miré por la ventana con una mirada profunda. Samuel ha caído, pero la mansión del marqués Yongnin aún no se ha derrumbado. Lo que quiero es deshonrarlo por completo, pagando el precio con una profunda agonía por su estupidez. Grace, haz algo por mí inmediatamente. Me acerqué a su oído, dándole instrucciones en voz baja. Los ojos de Grace se iluminaron al escuchar, y finalmente asintió vigorosamente. Esta sirvienta obedece, garantizando que este asunto se manejará a la perfección. Obtuvo sus órdenes y se fue, mientras yo tomaba un pincel para examinar una lista. Era el inventario completo de los regalos de dote que había traído al casarme con la mansión. Cada objeto estaba cuidadosamente registrado con un linaje claro. Al mismo tiempo, la mansión del marqués Yongnin se sumía en un caos absoluto. Samuel acababa de despertar para enfrentarse a los lamentos y acusaciones de Lucy. Mi señor, ¿no dijiste que era infalible? ¿Cómo resultó así? Mis honores imperiales se han esfumado, mi dignidad ha sido completamente desperdiciada. Todo es por tu culpa, por tu exesposa, ella fue quien nos arruinó. Siente que va a estallarle la cabeza. Basta. Cállate, rugió. ¿Qué dignidad te queda para llorar? Si no me hubieras susurrado al oído día y noche, ¿cómo habría llegado a este punto? Cada palabra destrozaba su antiguo y dulce cariño, disolviéndose en humo en la tormenta de la realidad. Los dos empezaron a discutir y a gritar, culpándose sin parar. Justo entonces, Stuart Lambert entró corriendo. Dios mío, qué problema. Afuera hay mucha gente, archivistas y guardias de la mansión del duque. Samuel estaba muy conmocionado. ¿Para qué están aquí? Antes de que pudiera terminar de hablar, un grupo de personas entró imponente, encabezado por el jefe de la mansión del duque, Stuart Lambert. Lambert ni siquiera se molestó en mirar a Samuel y Lucy, solo se quedó mirando el asiento vacío del anfitrión e hizo una reverencia respetuosa. Por orden de la princesa del condado de Annin, este funcionario había venido a reclamar todos los regalos de la dote de la princesa. ¿Qué? Samuel quedó impactado. ¿Reclamar la dote? Imposible, gritó a gritos. Está divorciada, no por abandono. Según la gran ley Chu, las mujeres divorciadas solo pueden tomar la mitad de su dote. Lambert sonrió fríamente sacando de su manga un contrato matrimonial y un amplio inventario de regalos para la dote. Marquesa Samuel, me temo que lo ha olvidado. Cuando se casó con nuestra joven hace años, el contrato matrimonial especificaba claramente los términos. Si el divorcio se produce sin culpa de Nuestra Señora, deberá devolverse la dote completa, sin omitir nada, en tinta negra sobre papel blanco, con su propia firma y sello. ¿Acaso la marquesa piensa incumplir? Samuel le arrebató el contrato matrimonial y, al verlo, palideció de inmediato. Recordó que años atrás no tenía nada, y que para casarse conmigo, para ganarse el apoyo de la mansión del duque, prácticamente había firmado un contrato de venta. Este contrato matrimonial era uno de ellos. En aquel entonces solo pensaba en ascender, sin imaginar jamás que hoy se convertiría en un grillete. Durante 3 años los gastos de la mansión y sus actividades sociales habían dependido en gran medida de mi dote. Si tuviera que devolverlo todo ahora, la mansión de la marquesa Yongnin no sería más que un cascarón vacío. No en absoluto. Se aferró al contrato matrimonial como un loco. No estoy de acuerdo.
Sigo siendo la marquesa, yo decido lo que pasa en esta casa. Lambert lo miró como un tonto. Marquesa, dijo con sarcasmo. Dudo que siga siendo marquesa mucho más tiempo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Samuel sintió de inmediato una premonición cada vez más siniestra. Lambert no respondió, solo hizo un gesto con la mano para dar órdenes a los guardias que lo seguían. Manos a la obra. Todo lo que está en la lista de la dote sin que falte ni un solo artículo, transfiéranlo todo de inmediato a los elegantes residentes de la tranquilidad. A cualquiera que se atreva a obstruirnos, que lo aplasten. Todos ustedes obedezcan al amo. Los guardias de la mansión del duque no eran comparables a los débiles sirvientes de la mansión de la marquesa. Arrasaron como tigres entre ovejas, arremetiendo contra la mansión. Cofres, objetos decorativos, caligrafía, pinturas, antigüedades. Siempre que figurara en el inventario de dotes, no se perdonó ni un solo objeto. Lucy intentó correr hacia adelante para apoderarse de su cetro Roy de jade favorito, pero un guardia la derribó y la mandó al suelo. Samuel quiso intervenir, pero dos guardias corpulentos lo detuvieron a ambos lados, inmovilizándolo. Solo pudo observar con impotencia cómo la mansión era despojada poco a poco. Ver cómo los objetos que una vez simbolizaron su gloria eran retirados pieza por pieza, era como si le estuvieran poniendo los pies en la tierra. Quitarle el poder no era suficiente, ahora le estaban quitando su riqueza. Charlotte, eres realmente cruel. Samuel solo pudo rugir de angustia en su corazón. La recuperación de la dote fue solo el comienzo. Al amanecer del día siguiente, los censores del Observatorio Imperial parecieron oler sangre fresca, inundando el lugar con memoriales. Montañas de acusaciones apuntaban al escritorio imperial ante el emperador Zunda. El contenido del juicio político abarcó todos los aspectos. El juicio político contra el marqués Jongnin Samuel se inició por abuso de poder para beneficio propio y malversación de fondos públicos mientras supervisaba la conservación del agua de Zongnan. El juicio político contra el marqués Jongnin Samuel se inició por formar camarillas y mantener tratos sospechosos con el viceministro de Hacienda, por temor a irregularidades. Acusar al marqués Jongnin Samuel por vivir en el lujo y la corrupción, con un carácter degradado, era realmente un mal ministro. Algunas de estas acusaciones eran reales, otras meras especulaciones. Pero en ese momento, la falsedad ya no importaba. Lo que importaba era que Samuel había perdido el favor. Había perdido la gracia imperial de su majestad y el apoyo de la mansión del duque. Cuando el árbol cae, todos lo derriban. Quienes una vez lo adularon ahora deseaban pisotearlo para demostrar su inocencia. La mayoría de esos memoriales de destitución provenían de antiguos alumnos y antiguos socios de mi padre, precisamente lo que Gracia había dispuesto para mí. Ella había entregado discretamente todas las pruebas de actividades ilegales que había recopilado con tanto esmero durante 3 años a las manos adecuadas. El emperador Zunda leyó los memoriales con una expresión sombría. Ya estaba profundamente decepcionado con Samuel, y ahora, al ver que tenía tantos otros crímenes, su ira ardía aún más. Redacta un edicto para mí. El marqués Jongnin Samuel, corrupto y sobornable, de carácter degradado e indigno de ser marqués, fue despojado de inmediato de su título, reducido a plebeyo y confiscado todos los bienes familiares para el tesoro. Otro edicto imperial se extendió por la capital. Esta vez fue una auténtica acusación. Samuel cayó de la alta posición de marqués Jongnin a un plebeyo indigente de la noche a la mañana. Cuando los funcionarios entraron en la mansión, ya despojada de todo, solo quedaron un Samuel desesperado y la inmóvil y quejosa Lucy. Fueron expulsados de la mansión que antaño les había dado una gloria radiante. Con solo unas pocas túnicas desgastadas, no les quedaba nada de valor. Vagaron hasta las afueras de la ciudad, donde solo pudieron alquilar una destartalada choza de paja como refugio temporal. Antes se alimentaban de exquisiteces de la tierra y el mar, ahora se veían reducidos a gachas ligeras y verduras. Antes rodeados de admiradores, ahora solo se enfrentaban a las miradas burlonas y despectivas de los vecinos. La distancia era tan grande que destruyó por completo su estado mental. Todo es culpa suya. Si no fuera por ti, seguiría siendo un marqués altivo y poderoso. Samuel descargó todo su resentimiento sobre Lucy, empezando a golpearla y regañarla, sin rastro de su antigua ternura. Lucy tampoco era una presa fácil. Samuel, ¿sigues siendo un hombre?
Si puedes, ve a ajustar cuentas con Charlotte. ¿De qué sirve golpearme? ¿Quién me sujetó y juró darme gloria para siempre? ¿Y ahora qué? No eres más que un desperdicio. En esa choza destartalada y con el techo de paja, estos dos dieron un espectáculo bestial. Su supuesto amor verdadero ante la pobreza se convirtió en espuma. Se desgarraban, se maldecían y proferían las palabras más crueles y crueles. Este espectáculo de perros mordiéndose entre sí se extendió rápidamente por las calles de la capital, convirtiéndose en el tema de conversación de todos. Y yo, quien inició este drama, me quedé sentado en silencio en la elegante y tranquila residencia, escuchando tranquilamente los informes de los sirvientes. Entiendo. Puede retirarse. Agité la mano, sin mostrar la más mínima emoción en mi expresión. Grace trajo un tazón de sopa de nido de pájaro. Princesa del condado, después de oír todo esto, ¿no te sientes reivindicada? Tomé la cuchara de plata y removí suavemente la sopa en el tazón. ¿Reivindicado? Negué con la cabeza ligeramente. Con alguien a punto de morir. ¿Por qué sentirse reivindicado? Desde el momento en que decidió humillarme, ya era hombre muerto. Solo elegí una forma apropiada de que muriera. Grace pareció entender, aunque no lo entendía, asintiendo levemente. Miré por la ventana, cielo azul, nubes despejadas, un paisaje elegante. Mi nueva vida apenas comenzaba, mientras que el infierno de Samuel y Lucy también se desvelaba. Los días transcurrían uno tras otro y el título de princesa del condado de Annin se hizo famoso poco a poco en toda la capital. Ya no era la esposa del marqués, atrapada en los aposentos. Empecé a gestionar personalmente tiendas y fincas que llevaban mi nombre. La generosa dote de años pasados, gracias a mi gestión, se convirtió en capital circulante, dinero que generaba dinero, ganancias que generaban ganancias. Usé la plata que gané para abrir una casa de beneficencia en las afueras de la ciudad, acogiendo a huérfanos sin hogar y ancianos desamparados. También subvencioné a varios estudiantes talentosos pero de bajos recursos, ayudándolos con papel, tinta y gastos de viaje para venir a la capital a presentarse a los exámenes. Mi reputación crecía día a día. Cuando la gente mencionaba a la princesa del condado de Annin, ya no era por el impactante caso de divorcio, sino por su bondad, sabiduría y extraordinarias capacidades. La emperatriz, mi tía y mi padre estaban complacidos y satisfechos conmigo. Ya no les preocupaban mis perspectivas matrimoniales, permitiéndome elegir libremente mi propio camino, porque comprendían que alguien que había pasado por un matrimonio fallido ya no era la joven escudera que soñaba con el amor romántico. Viví cada vez más fiel a mí mismo, con más lucidez, más fuerza y más independencia. Un día, mientras enseñaba a leer a los niños en el salón de beneficencia, llegó un visitante inesperado, nada menos que el tercer príncipe, el príncipe Víctor Xiao. Vestía una túnica verde informal, era apuesto y de aspecto erudito. Sus ojos sonrientes transmitían una cálida dulzura. Disculpe la intrusión, princesa del condado. Hizo una reverencia cortés con un porte refinado. Asentí levemente en respuesta. Me pregunto qué trae a Su Alteza por aquí. ¿Tiene alguna orientación para mí? Siempre he mantenido una distancia respetuosa con los príncipes, especialmente con este príncipe Víctor, quien aparentaba ser amable y tranquilo, pero en realidad era muy calculador, un poderoso aspirante al puesto de príncipe heredero. Víctor sonrió levemente. Solo pasaba por allí y oí que la princesa del condado había abierto un centro de beneficencia aquí. Sintiendo admiración, me atreví a visitarlo. Su mirada se posó en los niños que leían atentamente, revelando un genuino aprecio en sus ojos. La labor caritativa de la princesa del condado beneficia a la sociedad y traerá bendiciones para generaciones. Si el padre emperador lo supiera, sin duda la elogiaría sin cesar. Respondí con calma, Su Alteza es muy amable. Charlotte simplemente hace lo que puede. No me atrevo a atribuirme el mérito. Nuestra conversación se limitó a bromas distantes. Al irse, de repente se volvió para mirarme fijamente. Siempre he creído que Samuel no te merecía. Tras este comentario críptico se dio la vuelta y se marchó. Observé su figura alejarse, reflexionando en silencio. Su visita de hoy probablemente no era solo una visita de paso, pero esos asuntos ya no me preocupaban. Luchas cortesanas.
El choque de dragones y tigres por el poder imperial. No tenía ganas de volver a involucrarme. Lo que buscaba ahora era simplemente vivir mi propia vida. En paz, cómoda, libre. Ese era mi único ideal y mi único deseo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó otro invierno. La primera nevada en la capital desde que entró el invierno comenzó. Y me senté en el cálido pabellón junto al brasero, observando en silencio cómo los copos de nieve llenaban el cielo. Grace entró e informó respetuosamente. Princesa del condado, alguien de afuera dice ser Samuel y desea verla. Mi mano se detuvo brevemente. Samuel, hacía mucho que no oía ese nombre. Déjalo entrar, dije con calma. Grace pareció sorprendida por un momento, pero aún así obedeció y se retiró. Al poco rato trajeron a un hombre demacrado y con la ropa hecha jirones. Su cabello estaba veteado de canas. Su rostro demacrado y triste tenía la espalda encorvada y los hombros caídos. El marqués Yongnin no conservaba nada de su antigua presencia. De no ser por sus ojos, que aún conservaban vagos rastros familiares, quizá no lo habría reconocido. Al verme, sus ojos brillaron con una luz intensa. Se desplomó con un golpe sordo, arrodillándose ante mí. Charlotte. Su voz era ronca como hierro oxidado raspando piedra. Charlotte, me equivoqué de verdad. Mientras hablaba, se abofeteó brutalmente. Estaba ciega. Fui un tonto e ignorante. No debí haber escuchado a esa vil mujer. Charlotte, ¿me perdonas? ¿Podemos empezar de nuevo? Lloró lastimeramente con el mismo aspecto que un perro sin amo. Lo observé en silencio sin decir nada. El hombre que tenía delante me parecía completamente desconocido. Ni siquiera recordaba por qué había aceptado casarme con él años atrás. ¿Qué hay de Lucy?, pregunté de repente. Al mencionar a Lucy, un profundo odio se reflejó en los ojos de Samuel. Esa vil criatura se escapó con un vendedor ambulante, llevándose mi último dinero. Es un cometa de desgracia. Destruyó mi vida entera. Al oír esto, mi corazón no se conmovió en absoluto, al contrario, me pareció ridículo. Incluso en ese momento seguía culpando a los demás de todo. Nunca aprendería a examinarse a sí mismo. Charlotte, mira hasta el cielo, me está ayudando llevándose a esa vil mujer. Se arrastró hasta mis pies, intentando agarrarme el dobladillo. ¿Podemos volver a ser como antes? Juro que de ahora en adelante me entregaré por completo a ti, sin permitir que sufras la más mínima ofensa. Retrocedí con cuidado, evitando sus manos sucias. Lo miré como si estuviera viendo a un completo desconocido, completamente ajeno a mí. Samuel. Lo llamé directamente. Mírame, luego mírate a ti mismo. ¿Crees que aún podemos regresar? Estaba atónito. Levantó la cabeza, sus ojos nublados se encontraron con mi mirada clara, tranquila y serena. Me vio vestida con ropas preciosas, adornada con adornos de jade, con un porte elegante y sereno. Luego se miró a sí mismo, ropa harapienta, cuerpo sucio y maloliente, igual que un perro callejero abandonado por el mundo. La diferencia entre las nubes y el barro, un abismo insalvable, era claramente evidente entre nosotros. Todas sus fantasías se hicieron añicos ante la realidad en ese instante. Finalmente comprendió que lo que había perdido no era solo poder y riqueza, sino una Charlotte que jamás podría regresar. La desesperación se apoderó de él como una marea, ahogando todo su ser sin dejar rastro. Se sentó pesadamente en el suelo, sollozando amargamente, llorando lastimosamente como un niño. El llanto doloroso y desesperado de Samuel en el tranquilo y cálido pabellón era particularmente desgarrador. No hice que lo echaran, solo lo observé en silencio, lo vi desahogar todo su arrepentimiento, su renuencia y su desesperación hasta el final. Después de un largo rato, su llanto se fue apagando poco a poco, dejando solo sollozos ahogados. Solo entonces hablé lentamente con una voz muy suave, muy débil, como los copos de nieve que caían silenciosos por la ventana. Samuel, ¿sabes? Ese año, cuando colocaste ante mí el monumento solicitando honores imperiales para tu esposa, mi corazón ya había muerto. Así que todo lo que hice después no fue para vengarme de ti. Levantó su rostro empapado en lágrimas, mirándome confundido. Solo quería recuperar lo que por derecho me pertenecía, mi dignidad,
el honor de mi familia y los 3 años de juventud que había desperdiciado. Los recuperé, así que vivo muy bien. Un futuro brillante, estable y feliz. Lo señalé. Pero tu caída en las circunstancias actuales fue tu propia decisión. Destruiste todo lo que tenías. Tu arrogancia, ignorancia y avaricia fueron tus verdaderos enemigos. Cada una de mis palabras era como una espada suave pero afilada, que dejaba al descubierto la sangrienta realidad, sin dejarle escapatoria ni escondite. Me miró con la mirada perdida, moviendo los labios, pero incapaz de articular palabra. Tienes razón, todo es culpa mía, todo lo que yo mismo he provocado. Ojalá entonces no hubiera sido tan engreído, tan ansioso por aplastarte. Ojalá hubiera podido reconocer lo que poseía. Pero no hay, ni mucho menos, en este mundo. Nunca ha existido la medicina del arrepentimiento. Así que lo miré desde arriba, sin odio ni amor en mis ojos, solo una leve compasión por un tonto. Le pregunté lo que llevaba tiempo queriendo preguntarle. Yo recibí un divorcio imperial y tengo un futuro brillante, mientras que tú caíste en las deudas de hoy, todas autoinfligidas. Samuel, ¿por qué lloras exactamente? ¿Lloras porque perdiste poder y posición, o porque perdiste riqueza y gloria? ¿O lloras porque perdiste a alguien a quien podías herir a voluntad, que jamás te traicionaría? Pero nada de eso tenía que ver con el amor. Lloras solo por ti mismo de principio a fin. Mis palabras le golpearon el corazón como un mazo. Abrió la boca para replicar, pero tenía la garganta ahogada, incapaz de emitir ningún sonido. Sí, ¿por qué lloro exactamente? No lo sabía. Realmente no lo sabía. Solo sentía un vacío en el lado izquierdo del pecho, tan vacío que lo asustó. Ya no le prestaba atención a Samuel. Grace acompaña al invitado a la salida. Me volví hacia las habitaciones interiores, y tras mí resonó la fría voz de Grace, señor Samuel, por favor. Y los pasos desangelados de Samuel como cenizas muertas. A partir de ese momento, todos los lazos entre nosotros se rompieron. Pasaron unos días y oí que Samuel se había vuelto loco. Vagaba por las calles y callejones de la capital todo el día, diciéndole a cualquiera que se cruzara con el que era Mark Beizongnin y que Connie, princesa de Anning, era su esposa. Todos lo trataban como un hazmerreír, chismeando sin parar sobre él. Más tarde, en una noche de intensa nevada, alguien lo encontró muerto de frío justo frente a las puertas de la mansión del antiguo marqués Yongnin. Al morir, aún aferraba con fuerza en la mano un colgante de jade descolorido de color turbio. Era el detalle que le había dado años atrás cuando nos comprometimos. Cuando Grace me dio la noticia, yo estaba temblando en el patio con una maceta de narcisos. Me limité a tararear un saludo, sin siquiera levantar los párpados. Para mí su muerte fue solo una historia antigua y sin relación. Mi vida continuó. La organización benéfica que fundé se fortalecía día a día. Los estudiantes pobres que patrociné habían aprobado los exámenes de primavera. Me estaban infinitamente agradecidos y me veneraban como a un benefactor. La influencia de la mansión del duque, gracias a la meticulosa planificación de su padre y a la lealtad de estos recién graduados, se fortaleció aún más. A partir de entonces el príncipe Víctor frecuentaba cada vez más a los elegantes residentes de la tranquilidad. Nunca mencionaba asuntos de la corte, solo hablaba de poesía y literatura conmigo, o hablaba de obras de caridad. Traía los tributos más frescos del palacio y me mandaba mensajes en las sienes cuando me dolía la cabeza por revisar los libros de cuentas. Su presencia era como la lluvia de primavera que lo nutría todo, serena pero profunda. No le respondí ni lo rechacé. No sabía qué me depararía el futuro. Solo sabía que nunca más me abandonaría por ningún hombre. Ese año del Festival de los Faroles. La capital brillaba con faroles y flores, gente bulliciosa por todas partes. Víctor me invitó a pasear juntos y caminamos entre la animada multitud, contemplando los magníficos fuegos artificiales que se extendían por el cielo. De repente se detuvo y sacó una horquilla de su túnica. No era una horquilla cualquiera con forma de fénix, sino una horquilla de orquídea tallada en jade blanco, de diseño sencillo pero cálida y elegante. Para ti, me miró con ojos sinceros. Sé que eres como una orquídea pura, elegante y noble. Que esta horquilla te acompañe a través de los años, brindándote paz y alegría.
La luz de los fuegos artificiales se reflejaba en sus ojos, sorprendentemente brillantes. Lo miré largo rato antes de extender lentamente la mano para aceptar la horquilla. Le sonreí, fue la primera sonrisa que brotó de lo más profundo de mi corazón desde mi divorcio. La vida es larga y vasta, y siempre hay momentos en que conocemos a la persona equivocada. Tomamos el camino equivocado. Pero mientras tengamos el coraje de empezar de nuevo y la determinación de romper con el pasado por nuestras propias manos, seguramente nos esperan paisajes más hermosos y mejores personas. En cuanto a lo que dejamos atrás, ya sea resentimiento, odio o lágrimas, son solo nubes pasajeras, que no vale la pena mencionar. Tú llora, yo seguiré mi camino. Uno en las nubes azules, otro lejos de la tierra fangosa, cada uno encontrando la paz en su propio reino, es el final más hermoso. La verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en recuperar la dignidad con gracia. La historia de Charlotte nos enseña que ante la traición, responder con sabiduría calculada, en lugar de destrucción emocional, resulta más poderoso. Se transformó de víctima en una fuerza independiente al negarse a menospreciarse por personas indignas. La narrativa demuestra que el respeto por uno mismo, el pensamiento estratégico y la valentía para empezar de cero pueden convertir una traición devastadora en liberación. A veces, marcharse con la frente en alto tiene consecuencias muy profundas para quienes te subestimaron. Fin. Gracias sinceramente a todos por escuchar esta historia con nosotros. Si te gustó la historia, síguenos o dale me gusta y comparte tus pensamientos.